Dios le bendiga, hermanas y hermanos, hermanos y hermanas. Bienvenido una vez más al Instituto de Formación Cristiana Antioquía. Continuamos con la clase AT103, libros históricos. Estamos trabajando con los libros históricos y hoy vamos a la parte 2, que incluye primera y segunda de Samuel. Oramos y comenzamos con el estudio. Padre, te damos gracias por un día más que tú nos permites, Señor, seguir escudriñando tu palabra. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos dé luz y nos siga afincando, nos siga acercando más a ti, a tu carácter, a tu conocimiento, al conocimiento de tu Hijo Jesucristo, a quien le damos la gloria y la honra por siempre. Bendice esta reunión, esta clase, y sé tú glorificándote en todo lo que hagamos. A ti te damos la gloria y honra por siempre. Amén y amén. Estamos en libros, como decía, AT103, libros históricos, y estamos en la parte 2, ¿verdad? Donde vamos a estar trabajando con primera y segunda de Samuel. ¿Okay? Libros históricos, parte 2, profesor Vicente Quiñones. Ahí está la otra información. Y como decía, los libros históricos son 12. En la parte 1 cubrimos Josué, Jueces y Ruth, y hoy vamos a estar cubriendo primera y segunda de Samuel. Estos son libros largos, por lo cual, ¿verdad? Nosotros vamos aquí solo a cubrir los puntos, a señalar los puntos más y abundar en algunos de ellos, los puntos más relevantes, pero pues es bueno que usted lo lea porque siempre la palabra de Dios está llena de bendiciones, llena de enseñanzas para acercarnos al conocimiento de Jesucristo. O sea que hoy estamos cubriendo primera y segunda de Samuel. Ok. El autor desconocido, aunque la tradición judía se lo atribuye a Samuel, se le atribuyen a Samuel estos escritos, ¿verdad? Samuel fue profeta y el último de los jueces de Israel, o sea que Samuel estuvo en esa transición, fue juez y profeta, ¿verdad? Y fue el último de los jueces y después de Samuel comenzaron los reyes, ¿verdad? De hecho, Samuel fue el profeta que Dios usó para ungir a los reyes, a los primeros reyes, primero a Saúl y a David, reyes de Israel. Tema principal. La historia se centra alrededor de 3 personajes en la primera de Samuel. Samuel, que fue el profeta y el último de los jueces, después Saúl, el primer rey de Israel, y por último David, el rey modelo de Israel, el rey que iba a ser conforme al corazón de Dios. Periodo, transición entre el periodo de los jueces y el comienzo de los reyes de Israel. En ese momento, ¿verdad? Donde está pasando Israel de ser gobernado por unos jueces, ahora va a ser gobernado por reyes, como ellos mismos pidieron, ¿verdad? Temas y eventos principales. Nacimiento y dedicación de Samuel, fracaso de Elí como juez y como padre. Capítulo 1 es el primero, el nacimiento de Samuel. Capítulo 2, fracaso de Elí como juez y como padre. Capítulo 2 del verso 12 al 36. Llamamiento y niñez de Samuel. Esos son los temas principales de la primera de Samuel. La captura del arca del pacto por los filisteos en el capítulo 4 al 6. Seguimos con los temas principales, ¿verdad? Derrota de los filisteos por medio de la oración de Samuel, capítulo 7. El clamor de Israel por un rey, capítulo 8. Saúl es escogido y ungido por rey, capítulo 9 al 10. Primera batalla de Saúl, capítulo 11. Samuel proclama al rey y advierte al pueblo acerca de su presunción de pedir rey, capítulo 12. La obstinación de Saúl y la profecía de Samuel, capítulo 13. En el capítulo 14 se habla de la liberación de Israel por Jonatán, capítulo 14 del 1 al 16. El capítulo 15, verso 1 al 23, nos habla de la obediencia, o sea que la obediencia es mejor que el sacrificio, ¿verdad? Este es un punto de lo que tenemos que aprender más, el aprendizaje importante de lo que podemos ganar, ¿verdad? Para nuestra práctica, de que Dios prefiere la obediencia que los sacrificios. El capítulo 16, David es ungido como rey. En el capítulo 17, David mata a Goliat. En el capítulo 18, habla de la amistad de David y Jonatán. El capítulo 18, verso 9 al 23, al 27,
Y en estos capítulos se narra la persecución de Saúl contra David, porque a Saúl ya Dios lo había desechado y se puso celoso, y entonces comenzó un espíritu malo a usarlo para tratar de matar a David, que era el que Dios había escogido, ¿verdad? Para reemplazar a Saúl. Los últimos años de reinado de Saúl y su muerte, capítulos del 26 al 31. Desviaciones de la ley divina que resultaron en sufrimiento. Cuando nosotros nos desviamos de los mandamientos del Señor, siempre van a haber consecuencias, siempre van a haber consecuencias. Uno de los casos que vamos a ver, el mismo caso del rey David, ¿verdad? Que aún siendo conforme al corazón de Dios, se desvió en un momento y tuvo sus consecuencias. Ahora vamos a hablar de las desviaciones que resultan y que están expuestas aquí en Primera de Samuel, que resultaron en consecuencias por el pueblo desviarse. La poligamia, primero, el capítulo 1, verso 6. La indulgencia paternal de Elí, ¿verdad? El capítulo 2, versos 22 al 25, y el capítulo 8, del 1 al 5. Confianza en objetos sagrados, o sea, la idolatría, poner nuestra fe en amuletos, capítulo 4, verso 3. La impaciencia, capítulo 13, el verso del 8 al 9. Y la obediencia parcial, capítulo 15. Entonces, Dios quiere que tengamos obediencia completa, no parcial, y que seamos pacientes, ¿verdad? Ahora vamos con Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Y estoy así rapidito, pero voy a regresar para atrás y vamos a mirar con detenimiento algunos de los puntos que hablamos, los más relevantes, ¿verdad? El autor también es desconocido y también la tradición se lo atribuye a Samuel. Samuel fue profeta y el último de los jueces, una vez más lo mismo que hablamos al principio. Los temas de Segunda de Samuel. La historia central se centra alrededor del rey David y su reinado. O sea que Segunda de Samuel es dedicada mayormente al rey David, periodo durante el reinado de David, temas y eventos principales, acontecimientos relacionados a la muerte de Saúl, comienza ahí, ¿verdad? Y de Jonatán, capítulo 1, del 2 al 27, David es ungido como rey de Judá. Batalla entre David y Isboset. El gran éxito militar del rey David, capítulo 10. Su caída y su castigo, su tentación, capítulo 11, del 1 al 2. Destrucción de un hogar y asesinato de Urías, ¿verdad? El pecado de David. Lo alcanzaron los juicios divinos después, ¿verdad? Él se quedó callado, trató de pasar como que esto no iba a pasar nada, pero Dios nos retribuye, ¿verdad? De acuerdo a nuestras obras. Entonces, en el capítulo 12, verso del 1 al 14, el profeta Natán denuncia el pecado de David. Muere el bebé, capítulo 12, versos 15 al 19. Se corrompe su hijo Amón. Su hijo Amón se corrompe y quiere tomar el reino. Después se revela su hijo Absalón, ¿verdad? Y estos son ya parte de las consecuencias que sufrió David por causa de su pecado. Entonces, del capítulo 20 al 24 tenemos los últimos años del rey David. Ok, vamos entonces a ir para atrás y esto fue mencionando todo, pero ahora vamos a discutir aquellos puntos más que nos traen enseñanza y vamos desde el principio a buscarlos, ¿verdad? No vamos a discutir todo, solo los que entendemos, ¿verdad? Que nos van a traer una mayor, alguna enseñanza práctica. Okay. Vamos aquí. Vamos a empezar por lo que pasó con Elí. Fracaso de Elí como juez y como padre. Capítulo 2, verso 12, ¿verdad? Habla del nacimiento y dedicación de Samuel, pero eso ustedes lo pueden leer. Vamos al fracaso de Elí como juez y como padre. Capítulo 1 de Samuel, capítulo 2, versos 12 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Dice así. En nombre del Padre, Hijo y Santo Espíritu. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes. Y era costumbre de los sacerdotes
con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cogía la carne, trayéndolo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol de la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que se sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre les respondía, quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieras, él respondía, no, sino que dámelo ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios, de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido con un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcala y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en el lugar del que te pidió a Jehová, del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo he oído de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguien pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Ok? Vemos, él los exhortó, pero yo entiendo, ¿verdad? Siendo él el líder, ¿verdad? Recuerden que él era el sumo sacerdote, él era el líder en ese momento, el sacerdote principal que estaba ahí. Él podía destituirlos, él podía sacarlos, ¿verdad? Pero pues, como eran sus hijos, pues los regañó, ¿verdad? Pero hay medios monguillados, como decimos nosotros. Y aparentemente estos muchachos pues no fueron criados en el temor a Dios, porque es obvio que no tenían temor a Dios. Primero, que negociaban, que hacían lo que querían con los sacrificios, con la parte sagrada, y luego que también hacían otras barbaridades, como relata aquí, ¿verdad? Que dormían con las mujeres ahí mismo frente al tabernáculo. En el verso 22 dice aquí que oía de todos los que los hijos hacían, en el verso 22, con Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, que no respetaban a Dios ni nada, ellos estaban ahí por bandidos. Y él los puso tal vez por sacerdotes porque eran sus hijos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Los que sirven a Dios se supone que es por un llamado, no es por un negocio, no es por una sucesión, no es como los reyes, ¿verdad? Que el príncipe va a ser que va a ser, no. Esto aquí se supone que sea por un llamado, y los que son llamados por el Señor son los que van a estar en ese lugar, ¿verdad? Aunque en el caso de Israel sí había una sucesión en el sacerdocio, pero aquí aparentemente Samuel no cumplió su responsabilidad, Samuel no hizo, Elí no cumplió su responsabilidad como padre, porque no los educó de forma tal que ellos tuvieran temor a Dios. Esa es la enseñanza que hay. O sea, que no, pero él pudo también haberlos sacado, él los pudo haber sacado del sacerdocio y poner otras personas que estuvieran preparadas, ¿verdad? ¿Qué aprendemos aquí? Que nosotros no podemos delegarle posiciones críticas como esta, como la de servir y como la de ministrar el sacrificio, en este caso ministrar a las personas, enseñar a las personas. No podemos delegárselo a cualquier persona, porque trae consecuencias a ellos y al ministerio, ¿verdad? Ok. El llamamiento y niñez de Samuel está en el capítulo 3. Dice que el joven Samuel ministraba
a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos tiempos. O sea que ya, como todas estas cosas que estaban ocurriendo, no, el Señor no hablaba porque el pueblo estaba corrompido, los sacerdotes mismos le enseñaban a pecar, le enseñaban lo malo. Entonces la voz del Señor estaba silenciada, ¿verdad? Pero Dios estaba levantando un profeta, un juez nuevo, que era Samuel. Y aconteció un día que él, estando acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, o sea que ya él estaba casi ciego, ya estaba bien impedido de poder servir. Entonces Dios ya está procurándose un siervo nuevo, que es Samuel, ¿verdad? Y en este relato, si lo leemos completo, ya usted lo ha leído otras veces, Dios llama varias veces a Samuel. Samuel no entendía, pero Eli le dice, cuando en la tercera vez, le dice, cuando oigas ese llamado, vas a decirle: aquí, Señor, este, vamos a buscar el relato. El verso 9 dice: y Eli dijo a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamares, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y ahí comienza la primera vez que Dios le habla a Samuel. ¿Y que él está trayendo? Pues el juicio sobre la casa de Eli, que se cumplió según Dios lo dijo, ¿verdad? En el mismo día murieron sus dos hijos, en el mismo día murió él, o sea, y que pues la descendencia de él ya no iba a estar contada en el ministerio, en el servicio de la casa de Dios. Okay. O sea que es interesante, el mismo día que Samuel recibe el llamado, que Dios lo llama para servir, ahí mismo le da la primera encomienda, y era pues un poco dura, era contra Elí, que era, ¿verdad?, su supervisor, si podemos llamarle, su jefe. Porque después bien, se habla de la captura y regreso del arca del pacto por los filisteos. Eso está en el capítulo 6, de los capítulos del 6 del 4 al 6. Primero capturan los filisteos el arca, porque los hijos de Elí se llevaron el arca en ese momento para la guerra, y el arca, pues Dios no anda con gente de sinvergüenza, y eso eran unos sinvergüenza. Dios permitió que perdieran, porque Dios no estaba con ellos. El arca era un objeto, ¿verdad?, donde se manifestaba la presencia de Dios, pero estaba condicionado a que estuviesen en obediencia, que estuviesen en comunión con Dios. Y esta gente andaba, como decimos nosotros por ahí, andaban haciendo lo que querían y haciendo muchas maldades, ¿verdad? En esa guerra mueren los dos hijos de Elí. Israel es derrotado por los filisteos, y los filisteos pues deciden llevarse el arca, ¿verdad? Pensando que, como quien dice, esto es un Dios más para nuestra colección. Es interesante. Los filisteos se llevan el arca. Dice el capítulo 5: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdón. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. O sea que un Dios más. Vamos a añadir un Dios más para que esté con nosotros. Como si los dioses fuesen objetos que tú puedes controlar, o si Dios verdadero, que no lo es un objeto. O sea, están comparando al Dios verdadero con estos dioses que son de palo, de madera, que tú los pones donde quieras y que hacen lo que tú le digas que hagan. Pero no, el Dios poderoso es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él es el Rey. Él no es un objeto ni un ídolo, ¿verdad? Entonces ellos, pensando que con el arca pues podían manipular al Dios de Israel, pues lo pusieron allí. Y dice el verso 3: cuando al siguiente día los de Asdón se levantan de mañana, y aquí que Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. O sea que Dios le está mostrando quién es el que eso de Dagón es un ídolo, una estatua, y que él es el Dios todopoderoso. Y vuelven y lo ponen otra vez, pero dicen que al próximo día, dice así: y volvieron a levantarse de mañana al siguiente día, y aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante de Jehová, y la cabeza de Dagón y las palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. Esta vez no solo lo tumbó el Señor, sino le cortó la cabeza y las manos. O sea que digo, esto es un canto de madera, esto no es ningún Dios. Y está mostrándole que Él es el Dios verdadero. O sea, Dios está dándole testimonio a los filisteos, está dándole una demostración de que Él es un Dios vivo, que no es un Dios de imagen, ni de piedra, ni de madera.
Y así continúa ellos tratando de ver cómo podían manipular a Dios, pero Dios comienza entonces a afligirlos con plagas, con pruebas, con diferentes situaciones. Entonces ellos deciden devolver, en el capítulo 6, deciden devolver el arca a Israel, luego de consultar a los sabios, ¿verdad? Porque no sabían qué hacer, ¿verdad? Consultan a los adivinos, los sabios, y ellos le dicen en el verso 2, entonces los filisteos llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. ¿Ves? Ahora estaban preocupados de cómo le iban a devolver, porque si la devolvían de forma que no era, pues podían tener consecuencias. Ya sabían que estaban bregando con un Dios vivo, no con un Dios de muerto. Ellos entonces dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviaréis vacía, sino que pagarle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. ¿Ok? Ellos le dan una propuesta de que no pueden enviar a Dios sin darle una ofrenda, un pago, ¿verdad? Un servir, rindiéndole algún tipo de reconocimiento para que no tuviesen consecuencias. Y entonces ellos pues así hicieron y le enviaron, como quiera la idolatría se queda pegada, porque entonces dice que lo que le enviaron fueron objetos de oro, pero en forma de animales, ¿verdad? Dice, vamos a ver, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque de una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Y haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyeron la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. O sea que si recordamos el relato en, en Éxodo, ¿verdad? Cuando lo de las 10 plagas, ahí Dios, en esas 10 plagas, estaba humillando a los dioses egipcios. Pues aquí ahora Dios está humillando a los dioses de los filisteos también y demostrándole a los filisteos que Él es Dios verdadero y que estos dioses no son sino que unas imágenes que no tienen vida. Entonces ellos pues le siguen el consejo de los sabios y van a devolver el arca a Israel. Cuando van a devolverlo, ellos hacen una prueba más. Vacas recién paridas las usan para que arrastren, para que lleven, tiren del arca y dejan a los becerros amarrados. O sea, una vaca recién parida no va a irse sin sus becerros. O sea, que eso era que Dios, la mano de Dios estaba ahí, porque las vacas siguieron y los becerros bramiendo, tratando de que sus mamás regresaran y ellas fueron a llevar el arca hasta el lugar donde tenían que llevarla. Y así ocurrió. Ok, entonces el arca, en el capítulo 7 dice que la dejaron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eliezer su hijo para que guardase el arca de Jehová. O sea, que la dejaron, entregaron entonces la casa a los israelitas, el arca a los israelitas. Ok. Ahora vamos a hablar de la DJ de los filisteos por medio de la oración de Samuel. El capítulo 13. Bueno, este relato, vamos a saltar este relato no es tan significante, o sea, no nos enseña tanto. Vamos entonces al clamor de Israel por un juez, clamor de Israel por un rey, perdón. Está el pueblo de Israel buscando rey, y en el capítulo 8, que se narra esto, dice, capítulo 8, verso 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos
por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea que, aunque Samuel fue un hombre recto todo el tiempo, un siervo de Dios excelente, sus hijos no fueron igual que él. O sea que muchas veces también, aunque enseñemos y eduquemos a los hijos, muchas veces pues van a tirar para el monte. O sea que hay casos y hay casos, ¿verdad? Pero no anduvieron los hijos. Okay. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel y le dijeron: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces dice aquí que a Samuel no le agradó esa propuesta. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y Jehová dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. O sea que aquí ya ahora los israelitas están envidiando y codiciando lo que tienen las naciones paganas, teniendo ellos por rey al mismo Señor, prefieren cambiarlo por un hombre, porque entonces ya te sabe, querían ellos ser como las naciones que los rodeaban. Y pues Dios, al ver esto, lo permite. O sea que hay que tener cuidado. Quiere decir que nosotros no podemos arriesgarnos a despreciar a Dios en alguna cosa, porque Dios, si lo despreciamos, Él se va a salir, ¿verdad? No es que no nos siga amando, pero si nosotros lo despreciamos, como dice la palabra, si nosotros le negáramos, el Señor Jesús dice, si nosotros le negamos, Él también nos negará. Él, si nosotros fallamos y somos infieles, Él sigue siendo fiel con nosotros. Pero si le negamos, entonces Él nos va a negar. Eso fue lo que ocurrió aquí, ¿verdad? En este caso, el pueblo despreció al Señor, lo puso en segundo lugar, querían un rey humano, ¿verdad? Sobre ellos, y desecharon al Señor, y el Señor, pues, siguió para el lado, ¿verdad? Aunque su fidelidad a las promesas de Abraham, de Isaac y Jacob permanecieron, pero él se salió del lado en este momento de Israel, en el sentido de que los dejó, ¿verdad? Que pusieran un rey, y después va a ver cómo este rey, pues no funciona, el que fue el rey Saúl. Dice, ok, ellos siguen, Samuel trató de persuadirlos, pero ellos siguieron. Y dice, el verso 10, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey, diciendo, dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y gente de a caballo para que corran delante de su carro. O sea que va a ser un imperio. Y esto fue lo que hizo Saúl, ¿verdad? Y David también. Y nombrará para sí jefes de millares y jefes de 50, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Desmeará vuestros granos y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. O sea que se va a aprovechar de ellos. Dice, y diezmará también vuestro rebaño y seréis sus siervos. O sea que este rey se iba a enseñorear de ellos. Yo se lo estaba ya anticipando, pero aún así ellos insistieron. Entonces Dios permitió, ¿verdad? El verso 22 dice entonces, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Entonces más adelante eh, viene ahora cuando se localiza a Saúl, que se nombra como rey. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abdiel, hijo de Serón, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y él tenía tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. El hombre arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, era alto y era pues bien parecido, ¿verdad? Y se había perdido las armas de Cis, padre de Saúl. Porque ahora aquí se relata, ¿verdad? El momento en que viene el llamado de Saúl,
Voy a continuar adelante, ¿verdad? Porque este relato ya ustedes lo han visto en otras ocasiones. Pero vemos, sí, que tuvo un llamado de Dios, que Dios lo puso en su lugar, que al principio comenzó como medio humildón, ¿verdad? Pero luego se dañó, se desvió del camino y ustedes pues saben las consecuencias que ocurrieron, ¿verdad? Lo que le pasó a Saúl más tarde. ¿Ok? Vamos a ver dónde Samuel lo unge y entonces seguimos adelante. Capítulo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel. Hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selva, los cuales te dirán, las arnas que habíais ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las arnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí salgas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los cuales tomarás de la mano de ellos. Después de esto llegarás al collado. O sea que ahora Samuel le está diciendo cosas que van a pasar, porque estas cosas, esto que Samuel le está diciendo, lo que le va a pasar de ahí en adelante, porque Samuel lo acaba de ungir, ¿verdad? Y Samuel sabe como profeta que él está incrédulo. Pues todo esto que le va a pasar, Samuel se lo predice para que el hombre no sea incrédulo, sino que crea, ¿verdad? Que Dios verdaderamente lo estaba separando y ungiendo como, eh, como el rey que iba a estar sobre su pueblo. Y dice aquí, y aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Todas las señales que Samuel le había dicho acontecieron y el Señor cambió el corazón de Saúl, ¿verdad? Le dio el valor, le dio el liderato, lo que él necesitaba para ser el líder en ese momento que el pueblo lo pidió y Dios pues lo nombró. Ok. Ahora vamos a la primera batalla, que es el capítulo 11, que ahí él dejó a los amonitas. Eh, y no voy a entrar en detalles de esto. No voy a entrar en detalles aquí de la primera batalla de Saúl contra los amonitas. Vamos al capítulo 12, donde Samuel proclama rey y advierte al pueblo acerca de su presunción de rey. Aquí se anuncia ya como rey Saúl y le advierte el Señor, Samuel al pueblo de los resultados, ¿verdad? De lo que ellos habían pedido y lo que las cosas iban a pasar, pero ya ellos lo pidieron y Dios se los concedió. ¿Ok? Ahora vamos a la obstinación, capítulo 13, la guerra contra los filisteos, la obstinación de Saúl y la profecía de Samuel, que este sí es importante, y dice así, capítulo 13. Había ya reinado Saúl un año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Mixma y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán, el hijo de, ¿verdad? de Saúl, en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición. Aquí comienza Jonatán con este ataque, él y su siervo, y Dios usa de forma maravillosa y milagrosa a Jonatán, donde ellos atacan la guarnición de los filisteos y comienza esta batalla donde finalmente pues Saúl y Jonatán logran derrotar a los filisteos. Okay, eso está en los capítulos 13, 14.
Okay. Y esto fue una gran victoria, ¿verdad? Dice capítulo 14, verso 13, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba detrás, él los mataba. Y fue, y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que ya habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Sé que vieron cómo Dios está, ¿verdad? Ahí eh, honrando la valentía de Jonathan. Ok, entonces, sí. Pues, es parte de lo que estamos leyendo, capítulo 14, como la liberación de la opresión que tenía el pueblo de Israel por los filisteos. Jonatán es el que toma la iniciativa y los libera. Ahora, la obediencia es mejor que el sacrificio. Esta parte es la que yo quería entonces, sí, ver con más detalle. Capítulo 15, verso del 1 al 23, la obediencia, y aquí es que está una enseñanza para nosotros. La obediencia es mejor que el sacrificio. Dios quiere que lo obedezcamos y no que hagamos rituales, ni que estemos haciendo, ni que nos sacrifiquemos nosotros, porque ya Jesucristo se sacrificó. Nosotros que tenemos que obedecer y caminar por el camino que Él nos mandó. 15, 1 Samuel capítulo 15. Después de esto, dijo Samuel a Saúl: Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. ¿Verdad? Esto es lo que hablamos en Éxodo, se narra esto, Éxodo capítulo 17, versos del 8 al 14, que Amalek se le opuso, se le metió entre medio cuando venían subiendo de Egipto. Y hubo una confrontación, una guerra, ¿verdad? Que esta fue en el momento en que Moisés los brazos se le debilitaban y tenía que estar entonces Aarón y uno de los ancianos de Israel levantándole las manos a Moisés, que estaba en la batalla espiritual, mientras el pueblo estaba en la batalla física. Pues Amalek es el que se opone en ese camino. Entonces ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres y a las mujeres y niños y aún los de pecho, vacas, ovejas y camellos y asnos. Y Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaí 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. O sea que entonces aquí se organiza, Saúl hace esta parte, obedece en esta parte, pero al final, entonces es que Saúl desobedece. Al final, entonces, cuando ya terminaron y tuvieron la victoria, viene entonces a Samuel, viene entonces a ver qué ocurrió y dice: volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, o sea, porque Samuel le cuestionó por qué había traído gente y aún estaban y animales cuando la orden era que eliminara todo, que eliminara todo, que no dejara nada vivo. Entonces Samuel, pues Saúl desobedeció, ¿verdad? Y dice, entonces, en el verso 28 del capítulo 15, entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú, porque ve entonces la desobediencia. Y le dice: además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y le dijo: yo he pecado. Le estás contestando ahora a Saúl: pero tú ruega que me honre, pero te ruego que me honre delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Fíjense qué interesante. Prefería se olvidó pecó, sí, pero eso no le importaba. Lo que le importaba era que delante del pueblo lo honrara. O sea que ya Saúl se había convertido en un político, no le importaba poco lo que pensaba Dios, sino que le importaba lo que pensaba el pueblo.
porque ya él se había convertido en un político y quería seguir prevaleciendo como rey sin importarle la opinión de Dios, ¿verdad? Entonces aquí esa es la parte negativa, ¿verdad? Cuando ya nos importa más lo que hacemos y lo que digan de nosotros que lo que piense Dios de nosotros. Nosotros entonces debemos de buscar mejor, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios piensa de nosotros y no qué es lo que qué es lo que qué es lo que puedan decir de nosotros o que puedan pensar de nosotros las personas, sino que lo que Dios piensa de nosotros debe ser lo más importante. Eh, ok, estábamos hablando ahí de capítulo 15. La obediencia es mejor que el sacrificio. Dios espera que nosotros le obedezcamos antes de sobre cualquier sacrificio y cualquier obligación. Ahora, en el capítulo 16, es el momento donde Dios unge a David como rey. En este capítulo 16, es ese momento donde ya por lo que habló Samuel a Saúl, que Dios lo había desechado, porque ya Dios sabía esa desobediencia que había cometido desde que cometió ese momento, desde ese momento que cometió la desobediencia de no aniquilar a todo Amalek, como le había prometido Dios a Israel desde el libro de Éxodo, ¿verdad? Cuando hubo esa batalla bajo el liderato de Moisés y Josué. Ahora, Dios ya en ese mismo momento de desobediencia selecciona a David y envía a Samuel a ungirlo, ¿verdad? Y también es algo que es digno de comentar, ¿verdad? Porque vemos cómo el Señor no mira lo exterior, sino mira el corazón. Y por eso fue que él escogió a David. Samuel está allí en la casa de Isaí. Samuel está en la casa de Isaí. Está con sus hijos, con los hijos de Isaí, y están compartiendo. Y cuando Samuel ve al mayor, piensa Samuel que este es el escogido de Dios. Sin embargo, después que los mira a todos y Dios los desecha a todos, Samuel pregunta al padre si quedaba algún otro hijo. El verso 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, son, son estos todos tus hijos. Y él le respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. O sea que de ese momento en adelante ya Dios estaba con David para ir entrenándolo y preparándolo para esa misión de ser el rey, de ser el príncipe de su pueblo, ¿verdad? Y luego viene uno de los hechos que Dios usa, ¿verdad? Para engrandecer a David, para que comenzara, para darlo a conocer, comienza con la derrota de Goliat. El capítulo 17, David mata al filisteo, lo derrota. Un acto bien sobresaliente para ellos, ¿verdad? Porque un niño derrotando a un guerrero que además era un gigante, que además era un guerrero experimentado, y Dios usa esto para exaltar y dejar conocer, comenzar a conocer a David, ¿verdad? Aunque todavía, ¿verdad? Faltaba mucho. O sea, que quiere decir que si vamos a la batalla con Dios, tenemos la victoria. Es el capítulo 17. Después habla el capítulo 18 de la amistad que hizo David con Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl, pero era diferente, tenía un corazón bueno, era un hombre bueno, y hace una amistad legítima con David. El capítulo 18. Después comienzan las persecuciones de Saúl contra David. Capítulo 18, verso 9 al 27, 4. Fueron muchísimas persecuciones.
aquí hay mucho que hablar en esta parte, pero voy solo a parafrasear algunas cosas, los eventos más interesantes. En dos ocasiones, el Señor pone a Saúl en manos de David y David no lo mata, ¿verdad? Capítulo 19, Saúl procura matarlo, lo persigue, continúa todo la persecución, y en dos ocasiones, vuelvo y repito, el Señor pone a Saúl a merced de David y David lo perdona. El ejemplo, una de ellas, mire, dice así. Bien, estamos en el capítulo 26. Estaban acampando los israelitas. Dice y el capítulo 26, verso 5. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campo y el pueblo estaba acampando alrededor de él. Entonces David dijo a Abimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Servia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y le dijeron, y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra en su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Dios estaba probando a David también. Lo puso ahí, lo estaba probando a ver qué iba a hacer David. Si iba a ser desobediente como Saúl, iba a buscar el camino corto o iba a obedecer a Dios. Entonces le dijo, pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré el segundo golpe. Y David respondió a Isaías, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? O sea que se acordó de Dios y no de lo que él estaba trabajando para él. Se acordó de Dios y dejó a un lado sus ambiciones, sus proyecciones. Dios primero, ¿verdad? Y después hubo otra ocasión también en una cueva donde ocurre algo parecido, ¿verdad? Y, y también David le perdona la vida, aunque en el de la cueva le cortó un pedacito del manto y dice que se turbó, o sea que aún el manto del que Dios había seleccionado, que estaba puesto por Dios, David tenía que respetar, ¿verdad? Ok. El capítulo 10, los capítulos 26 al 31 se relatan los últimos años del reinado de Saúl, como Saúl ya Dios lo había desechado. Saúl consulta una pitonisa, una espiritista, una bruja, y cómo pues el enemigo lo trastorna, lo engaña, y hasta que llega la muerte de Saúl. En el capítulo 31 llega la muerte de Saúl, y entonces comienza, hasta ahí llega el primero de Samuel, ¿verdad? Dice que David no se sintió bien, lloró aún y lamentó la muerte especialmente de Jonatán, que era su amigo, y del rey Saúl. Okay. Entonces, la segunda de Samuel, ya hablamos de todo esto, vamos rápido a los puntos principales que queremos discutir. En el capítulo 2, David es ungido como rey, y fíjense que fíjense, es algo interesante, aunque ya Dios lo había ungido por Samuel, el pueblo tenía que reconocerlo y tenía que ungirlo, y aquí los ancianos de Judá lo ungen como rey, ¿verdad? Aquí vienen entonces las tragedias en la casa de David, ¿verdad? El éxito que tuvo, el capítulo 10, el éxito que tuvo, capítulo 10 segundo Samuel, el éxito militar que tuvo, que conquistó todo, y después comienza su caída, ¿verdad? Porque se descuidó. Dicen que cuando comienza esa tentación en el capítulo 11, segunda de Samuel, capítulo 11, segunda de Samuel, ocurre
la destrucción en su hogar y el asesinato de Urías, de un hogar, o sea, del hogar de Urías, por un capricho de él, por haber en cierta forma, en vez de estar ocupado en los asuntos de Dios, pues se ocupó en lo que no debía. Dice el capítulo 11, verso 1, aconteció en el año siguiente, en el tiempo en que los reyes, salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Se supone que saliera a la guerra en el tiempo que los reyes salen a la guerra. Se quedó en ocio y ahí comienza la tentación. Dice que vio a Betsabé, que le gustó y por ahí siguió la cosa y terminó haciendo barbaridades, ¿verdad? Terminó en adulterio, en fornicación, en asesinato, y ustedes saben ese relato, ¿verdad? Lo interesante es que él, pues, aún siendo un hombre bueno, se quedó calladito, trató de ver si esto pasaba con ficha, como decimos, pero Dios no puede ser burlado y lo que hacemos en esta tierra lo vamos a pagar. Aunque nos arrepintimos y Él nos perdona, pero hay que pagar lo que hicimos mal. Y eso lo pagó David en su propia carne. ¿Cómo que en su propia carne? Pues sí, lo pagó en sus hijos, ¿verdad? Lo pagó en sus hijos porque entonces comienza primero, bueno, Dios le amonesta, Natán lo amonesta y lo pone por su propio juez. Natán fue sabio, ¿verdad? Dios le dio sabiduría y cuando le plantea el pecado en el capítulo 12 dice, Jehová envió a Natán a David y viéndolo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, David y Urías, pero David no sabía que estaba hablando de eso. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, David tenía esposas y concubinas, tenía de todo, pero el pobre tenía una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino, el hombre rico, y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces dice aquí que entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y era contra él mismo. No lo sabía. Dios es sabio. O sea que David, fíjense cómo Dios es sabio. David estaba puesto por Dios como autoridad y Dios, con una sabiduría terrible, usa a Natán para que David, sin darse cuenta, se juzgue a sí mismo, porque Dios no hace acepción de personas. Dice que se enfureció David por esto, porque dijo, wow, esto es malo, pero no sabía que estaba hablando del mismo. Y dice en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, él mismo. Y debe pagar la cordera con 4 tantos. Esta sentencia se la está echando él mismo, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, el Dios de los ejércitos, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y a las mujeres de tu señor y en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dios le había dado tantas cosas y él vino a encapricharse con una corderita, con una mujer de su vecino. Fíjense la maldad en el hombre, porque David era un hombre, ¿verdad? Que era, pero fíjense que David se juzga a él mismo y estas palabras que él da y esta sentencia así se cumplen a sí mismo. Tuvo que pagar 4 veces. 4 veces. ¿Y cómo vimos eso? Pues eso lo vimos en uno de sus hijos violando a una de sus hijas, en uno de sus hijos matando a otro de sus hijos, en sus hijos rebelándose contra él y tratando de quitarle el reino. Y de hecho, en un momento Absalón lo hizo salir del reino, ¿verdad? ¿Verdad? En el caso de Tamar, ¿verdad? Que Amón la mancilló y abusó de ella y la despreció. Ahí está cumpliéndose lo que él hizo con, con, esta, con, este, con la esposa de Urías, ¿verdad? Besabet, la esposa de Urías. Y después el hermano de Tamar
entonces toma venganza a Absalón, toma venganza y mata a Amón, a su hermano, y se va a huir. Y después Absalón hace un complot, ¿verdad? Después que regresa, lo perdonan, hace un complot, no se conformó con eso, y para ir en contra del rey, a dar un golpe de estado que lo logra y hace que David tenga que huir por no enfrentarse a su hijo. Era esa rebelión, ¿verdad? Eh, de esto. Además de esto, el bebé que tenía con Betsabé también murió. O sea que murió el bebé que tenía con Betsabé, murió Abdías, murió no, murió Amón, ¿verdad? Que fue el que Amón murió, el bebé murió Amón. Más tarde va a morir también Absalón. Y a lo último, el último que falta, lo mata Salomón. O sea que murieron 4. Por 4, una muerte de Urías, murieron 4 de los hijos de David, ¿verdad? La sentencia se la echó el mismo David cuando dijo, tiene que pagar 4 tantos en lo que hizo, ¿verdad? Y todas las otras cosas que hizo Absalón, que tomó las mujeres de su padre, las concubinas, en público, porque fue parte la sentencia que vino sobre David por el pecado. Hablamos ya de la rebelión de Absalón, ¿verdad? Lo hablamos aquí poco a poco. Y entonces, del capítulo 20 al 24 son los últimos días de David, donde entonces él aconseja a Absalón de lo que debe hacer y le da unas instrucciones, que hay ciertas personas que él había perdonado, pero que cuando él muriese, pues tenía él que ejecutarlas. Y comienza entonces la historia de Salomón, que esta se va a narrar más adelante en Crónicas y Reyes. Ok, vamos a darlo hasta aquí. Terminamos con la parte 2 de los libros históricos. Oramos. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, que es por siempre. Glorifícate. Y gracias, Señor. Permite que estas enseñanzas sean aplicadas a nuestras vidas para buscar seguirte en espíritu y en verdad. Bendice a mis hermanos, danos luz para seguir aprendiendo y creciendo en tu conocimiento. Con toda bendición, guárdanos de toda maldad. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén. Dios me los guarde.